mañana, perdón, y en la tarde, se dio el tema de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, aquella iglesia que había abandonado, que había dejado su primer amor. Entonces, en relación a esto, yo quise de alguna manera tratar de continuar en el sentido del orden de las iglesias. Entonces vamos a ver 5 iglesias, las 5 iglesias restantes. Lo que vamos a hacer, hermanos, en esta mañana es estudiar el mensaje que se envía a la iglesia de Esmirna. Lo que queremos hacer, hermanos, en esta mañana es descubrir el contenido de esta porción y luego tener una aplicación del contenido a la vida de cada uno de nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, 9, 10 y 11, se nos presenta, hermanos, un parámetro de la iglesia, y ya se explicó el domingo pasado que las 7 iglesias mencionadas en Asia Menor fueron iglesias por una situación geográfica, que fueron iglesias visibles, que tenían sus pastores. No significa que solamente en ese tiempo había 7 iglesias, había más iglesias, pero de alguna manera, hermanos, estas 7 iglesias reflejaban el estado emocional y el estado espiritual y también el estado material de las iglesias. Y de alguna manera también pueden significar nuestros diferentes estados como creyentes hasta que Jesucristo venga por nosotros. Si hablamos de la relación de la iglesia de Éfeso en su trabajo, en su denuedo de hacer la obra y hacer grandes cosas, esto puede tipificar al creyente cuando recientemente tiene un encuentro personal con Jesucristo y tiene ese ánimo y ese deseo por la palabra del Señor y ese deseo de compartirle a la familia y a los amigos de Jesucristo, y que por diferentes razones o por diferentes circunstancias ese primer amor se va, ¿cómo, hermano? Se va enfriando y se va apagando, y después ya no existe ese fervor y ese entusiasmo por compartir el Evangelio de Jesucristo, y lamentablemente se llega a un conformismo, no a un contentamiento, sino que se llega a un conformismo de decir, bueno, yo ya he sido salvo y con los demás le hagan como quieran. Entonces, hermanos, vemos el siguiente estado de la iglesia en este mensaje, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al versículo número 11. El versículo 8, hermanos, dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya sabemos quién es el ángel. ¿Quién es el ángel, hermanos? El pastor de la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, hermanos, a las iglesias. Así que no puede ser solamente un mensaje dirigido al pastor, sino que es un mensaje juntamente con el pastor y con la iglesia, porque el versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero es decir, ¿cómo habla el Espíritu a las iglesias? El Espíritu habla a las iglesias no necesariamente por medio de uno, porque Dios puede hablar también por usted, sino me refiero al hecho de que el mensaje de la palabra del Señor es enseñado y predicado por los pastores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora,
el periodo, hermanos, de esta iglesia, que abarca el periodo de la iglesia de Esmirna, la colocación o condición histórica de la iglesia perseguida, abarca prácticamente desde el año 100 hasta el año 312 después de Cristo. Desde el año 100 hasta el año 312 después de Cristo. ¿Qué tiempo abarca este periodo de la iglesia, hermanos? Desde el año 100 hasta el 312 después de Cristo. La iglesia en Esmirna, hermanos, era una iglesia muy perseguida. En esta ciudad rica, indicada por la gran cantidad prácticamente de monedas halladas por los arqueólogos, dicen que esta ciudad de Esmirna era una ciudad rica. Esta ciudad tenía poco tiempo para el cristianismo, para hacerse cristiano. La ciudad, fundada como 3 siglos antes de Cristo, fue bien planeada por Alejandro Magno. El centro comercial de Asia Menor estuvo en la ruta directa de la India y de Persia hacia Roma. El segmento judío, hermano, parece haber sido el menos religioso y más descuidado de las cosas espirituales. Además, pocos detalles específicos se conocen acerca de Esmirna, con excepción de lo que menciona el libro de Apocalipsis. Sin embargo, se puede deducir que era una iglesia, hermanos, según los textos, se puede deducir que era una iglesia bastante fiel, note, en medio de la persecución que probablemente, hermanos, durante el año 100 hasta el año 312, que abarca prácticamente 2 siglos enteros, y el inicio del 3er siglo hasta el año 12, prácticamente, hermanos, estamos hablando de una iglesia que sufrió persecuciones duras, que sufrió, hermanos, persecuciones difíciles, crueles, cruentas, amargas y difíciles de soportar. La iglesia de Esmirna, hermanos, prácticamente sufrió la persecución por lo menos de 8 emperadores. Sobrevivió a la persecución de por lo menos 8 emperadores, crueles, despiadados, muchas de las veces inclusive, hermanos, inclusive hasta también sin afecto natural. Se complacían estos emperadores en la maldad, haciendo sufrir y haciendo morir a los verdaderos cristianos. Entonces esta edad, hermanos, sufrió aproximadamente 8 periodos de persecución. Y el Señor Jesucristo advierte a esta iglesia de lo que iba a pasar. Note cómo dice el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo, hermanos, a la iglesia de Esmirna? Note, como el primero y el postrero. ¿Qué significa eso? Jesucristo se revela a la iglesia de Esmirna como el eterno, el que no tiene cambio, el que simple y sencillamente es eterno por los siglos de los siglos. El primero y el postrero. Y luego añade, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo también, hermanos, a la iglesia de Esmirna? Como el que vive por los siglos de los siglos. No me cree usted, pero yo pienso que la manera como Jesucristo se empieza a revelar a la iglesia de Esmirna es como un pequeño suavizante en las persecuciones que vendrían detrás de la iglesia de Esmirna. Y le está diciendo a la iglesia, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el que estuve muerto y vivió. Como diciéndole a la iglesia, un día tú vas a ser perseguido y vas a inclusive hasta hacer ¿qué cosa? Vas a ser muerto por la causa, vas a ser muerto por la fe, vas a ser muerto por el evangelio, pero no se te olvide que en Cristo, que en mí hay vida,
El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y tal vez esta presentación o esta revelación de Jesucristo a la iglesia de Esmirna es como un aliciente, hermanos, es como un suavizante, como un aliciente para el alma y para el espíritu de los mártires que iban a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se presenta de esta manera en el versículo 8. Versículo 9. Yo conozco tus obras. Ahora el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Esmirna como el Jesucristo omnisciente. ¿Qué es omnisciente, hermano? Que conoce todas las cosas y las conoce de una manera tan perfecta. Hermano, déjeme decirle una cosa en esta mañana. Él conoce sus obras y mis obras de las que hicimos toda esta semana. ¿Cree usted que sí o cree usted que no? Amén. Él conoce lo que hicimos. Él conoció en esta semana lo que pensamos. Él conoció en esta semana las verdaderas actitudes y las verdaderas motivaciones del por qué hicimos las cosas. Así que Jesucristo se revela a la iglesia de Esmirna como el Cristo omnisciente, el que conoce. La Biblia dice que la palabra de nosotros aún no está en nuestra boca o en nuestros labios. Si he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Se presenta como el omnisciente. Es más, Él sabe lo que usted está pensando en esta mañana. ¿Qué está pensando? No le diga qué está pensando. Pero Él sabe lo que usted está pensando en esta mañana. Él sabe si su pensamiento es bueno o si su pensamiento es malo. Él sabe si nuestro pensamiento honra y glorifica el nombre del Señor o estorba para nuestro crecimiento espiritual. Yo conozco tus obras. Y luego dice, ¿y tú? ¿Qué cosa dice, hermano? Tribulación. No solamente tu tribulación, sino también, ¿qué cosa dice? Y tu pobreza. Y viene un paréntesis donde dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas. ¿De qué, hermano? Sinagogas de Satanás. Los diferentes emperadores que tuvo Roma, bajo la existencia, hermanos, de la iglesia de Esmirna. Uno de los primeros es Trajano. Desde el año 98 hasta el año 117. El otro es Marco Aurelio, del año 161 al año 180. El otro es Severus, del año 193 al 211. El otro es Maximinio, del año 235 al año 238. El otro es Decius, del año 249 al 251. El otro es Valeriano, del año 253 al año 260. El otro es Aureliano, del año 270 al 275. Y el último es Diocleciano, del año 284 hasta el año 305. Diocleciano se considera, hermanos, el peor de los emperadores en la historia romana. Y note, y el mayor perseguidor del cristianismo. Este emperador, hermanos, intentó destruir la Biblia. Bajo él, hermanos, bajo él, literalmente hubo fogatas públicas de escrituras, tratando de aniquilar y tratando de destruir completamente todo testimonio de Jesucristo. Durante el siglo segundo y tercero, hermanos, siglos de la persecución, causó el martirio de cientos de cristianos, escúcheme bien, comidos por los leones en los teatros, ante miles de espectadores,
Muchos cristianos fueron crucificados, otros hermanos cubiertos con pieles de animales y dados a los perros salvajes, otros con brea e incendiando sus mismos cuerpos servían como antorchas humanas, otros hervidos en aceite y quemados en el madero, como Policarpo en Esmirna, que más adelante les voy a dar biografías de algunos de ellos. En el año 156, hermanos, un historiador, escúcheme bien, un historiador estima que 5 millones de cristianos fueron martirizados durante esta edad. ¿Por qué causa? Por la causa de Jesucristo. La mayor membresía en relación a la población mundial. Muchas iglesias estaban establecidas en el mundo. Esta edad, hermanos, de la iglesia se distinguió por la producción de muchas copias de mano de los manuscritos de las Escrituras y la traducción de la Escritura en muchos idiomas. Temprano en esta edad se tradujo la Biblia en el idioma de Siria y los manuscritos pesitos, estos que vinieron a ser, escúcheme bien, las escrituras oficiales de las iglesias del Oriente y de las cuales se hicieron traducciones en el árabe, en el persa y en Armenia. Y en el segundo siglo se tradujo la Biblia al latín, que es la antigua versión latín. Esta era la Biblia de las iglesias del occidente por más de 1000 años. Y se ha traducido en muchísimos idiomas. Como resultado de esta dispersión de la Escritura, en el año 312 después de Cristo, Constantino estableció el cristianismo como la iglesia oficial del Estado. Las cualidades de esta iglesia se presentan como una iglesia trabajadora, una iglesia atribulada, una iglesia humilde y una iglesia afligida. Note de qué manera se presenta esta iglesia. Dice el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación. Por más de 2 siglos, hermanos, la iglesia de Esmirna, que representa a la iglesia perseguida, con esto que quiero mencionarles y con esto que le voy a dar a continuación, testimonios reales de las cartas de los mártires, cartas oficiales, de los testimonios reales de la gente muerta y martirizada por Cristo y de la causa del Evangelio. Yo quiero decirle una cosa, con todo el respeto que usted se merece y que yo le merezco a usted. Muchos de nosotros, hermanos, realmente ni tan siquiera a los talones les llegamos. Porque fueron gente que literalmente entregó su vida por causa de Jesucristo. Y permítame usar tantito la tecnología. Para hablarle de eso. Ténganme un poquito de paciencia, no estoy muy acostumbrado ya a usar esto acá, acá frente a ustedes. Me pongo más nervioso a usar esto que predicar, pero ténganme por favor un poquito de paciencia. Aquí quiero nombrarles testimonios, porque era una iglesia perseguida. Y usted se da cuenta, más adelante en el versículo 10 se menciona nuevamente la persecución, y en el versículo 11 se menciona nuevamente la persecución. Una carta se titula de la siguiente manera:
tengo listas las fieras. Escuche con atención el relato. Martirio de Policarpo. El martirio de San Policarpo es una de las más antiguas pasiones epistolares. Discípulo del apóstol Juan, Policarpo llegó a ser obispo de Esmirna, una de las más importantes comunidades cristianas de esta iglesia que estamos hablando. En Esmirna, en Asia Menor, en el 155, esta tolerancia se manifestó con el martirio del obispo Policarpo, provocado por la multitud enfurecida. El magistrado Herodes procedió al arresto del obispo, que entre tanto se había alejado de la ciudad. Lo hizo conducir después al estadio, donde trató de convencerlo para que negara su fe. Piensa en tu edad y jura por el genio de César. Convéncete de una vez que has de gritar: muerte a los ateos. Sí, que mueran los ateos. Jura y te pongo en libertad. Maldice a Cristo. Hace ya 58 años que lo sirvo, dice Policarpo, y no me ha hecho agravio alguno. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Tengo listas las fieras. Si no cambias de idea, te arrojaré a ellas. Llámalas, dijo. Nosotros los cristianos no admitimos cambiar pasando el bien al mal. Creemos, en cambio, que hemos de convertirnos del pecado a la justicia. Si no te importan las fieras y sigues teniendo la misma idea, te haré consumir por el fuego. Dijo Policarpo: tú me amenazas con un fuego que quema por un poco de tiempo y luego se apaga. Se ve que no conoces el juicio futuro, de la pena eterna reservada a los impíos. ¿Por qué te detienes?, le dijo Policarpo. Haz lo que quieras. Decía esto con coraje y serenidad, irradiando tal gracia de su rostro que parecía no fuera él quien era procesado, sino el procónsul. Cuando fue preparado para la hoguera, se le ató con las manos detrás a la espalda como un carnero elegido de una gran grey para el sacrificio en holocausto. Esto aceptó Dios. Con los ojos levantados hacia el cielo, oró y dijo: te bendigo, Señor, Dios omnipotente, porque me has hecho digno de este día y de esta hora, de ser contado entre los mártires, de compartir el cáliz de tu Cristo, para resucitar a la vida eterna del alma y del cuerpo, de la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Una vez que terminó la oración, fue encendida la hoguera, escúcheme bien, pero la llama, doblándose en forma de bóveda o de arco como una vela hinchada por el viento, circundó el cuerpo del mártir como un muro. Estaba en el medio, no como un cuerpo que arde, sino como pan que se dora al ser cocinado, o como oro y plata que son refinados en el crisol. Se sintió un perfume como de incienso y otro precioso aroma. Al final, un verdugo lo ultimó con la espada. Ese es el testimonio de Policarpo. Escuche otra acta. ¿Por qué sonríes? Es el título. Martirio de Carpo, Pápilo, Agatónice. En la ciudad de Pérgamo, Asia Menor, fueron en este tiempo martirizados el obispo Carpo, el diácono Papilo y el fiel Agatónice. Madre de familia, temerosa de Dios, en el proceso Carpo declaró: escúcheme bien, soy cristiano, no puedo adherirme a las prácticas de ustedes. El procónsul dijo: sacrifica a los dioses. ¿Qué dices?
Carpo respondió: es imposible que yo sacrifique. Nunca en efecto he sacrificado a los ídolos. Inmediatamente el procónsul lo hizo colgar en un palo y desollar. El mártir gritó: soy cristiano. Despellejado durante mucho tiempo, quedó sin fuerzas y no pudo hablar más. Entonces el procónsul pasó al otro. Ante la invitación de sacrificar, Papilo dijo con dignidad: yo siempre serví a Dios desde mi juventud. Nunca sacrifiqué a los ídolos porque soy cristiano. No hay para mí cosa más grande y más bella que ofrecerme víctima al Dios vivo y verdadero. Los verdugos se turnaban en aplicar los tormentos, pero él no profirió lamento. No siento las torturas, dijo. Para mí no existen porque hay alguien que sufre en mí. Tú no lo puedes ver. Finalmente, tanto el obispo como el diácono fueron condenados a ser quemados vivos. Los siervos del mal despojaron primero a Papilo de sus vestiduras y lo crucificaron. Después enderezaron el palo. La llama comenzó a subir y el mártir, orando serenamente, entregó el alma a Dios. Pasaron luego a Carpo y los presentes, viéndolo sonreír, le preguntaron: ¿por qué sonríes? He visto la gloria del Señor y estoy lleno de alegría. Bendito seas tú, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, porque a mí, pecador, me has hecho digno de esta situación. Entre los espectadores había una mujer de nombre Agatonis, que viendo a Carpo en contemplación de la gloria del Señor, comprendió que era una llamada del cielo y dijo en alta voz: este banquete está preparado también para mí. Debo participar también yo. Quiero saborear esta comida de gloria. Se le gritó de todas partes que tuviera piedad del Hijo. Pero la santa respondió: él tiene a Dios que cuidará de él. Despojándose luego del manto, a cuantos la miraban, les impactó su belleza. Se tendió jubilosa sobre el palo. Los presentes no podían retener las lágrimas y decían: ¡qué terrible juicio y qué injustos decretos! Agatonis, la comida por las llamas, por 3 veces gritó: Señor, 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 ven a mi ayuda, en ti me he refugiado. Después entregó su alma a Dios y consumó el martirio entre los santos. Los cristianos recogieron a escondidas sus restos y los custodiaron para la gloria de Cristo y alabanza de los mártires. En Asia fue también martirizado entonces Agaris, obispo de la Odisea, Eusebio y otros historiadores. Déjeme le leo el siguiente. Las perlas de la iglesia pisoteadas por los cerdos. Martirio de Pionio. Escúcheme bien, porque luego quiero hacer una alusión y luego quiero hacer una aplicación. En Esmirna, Asia Menor, Pionio fue arrestado mientras celebraba el aniversario de Policarpo. Con Sabina, Asclepiades, Macedonia y Lino estaban terminando las oraciones y acababan de tomar el pan consagrado cuando se presentó Polemón, el custodio del templo, con los esbirros encargados de arrestar a los cristianos y de conducirlos a sacrificar a los ídolos y a comer carnes inmoladas. Conoce sin duda, así lo apostrofó Polemón, el decreto del emperador que les ordena sacrificar a los dioses. Pío no respondió: nosotros conocemos el mandato de Dios que nos ordena adorarlo a Él y solo a Él. Hombre termina que orgullosos de su ciudad se glorían en encontrar entre sus conciudadanos a Homero. Ustedes se ríen de los apóstoles y escarnecen a los que espontáneamente van a sacrificar o no, rehúsan hacerlo porque obligados. Deberían en cambio seguir el consejo de su Homero, que dice ser cosa impía burlarse de quienes están por morir. Vivir es dulce, pero nosotros estamos buscando una vida mejor, la luz bella. Pero nosotros deseamos la luz, la verdadera luz. Y yo sé que la tierra es bella,
pero ella es obra de Dios. Nosotros no renunciamos a ella por disgusto o desprecio, sino porque preferimos bienes mejores. Sabina sonreía, y a la pregunta de Polemón y de su séquito, si estaba contenta, respondió: sí, por gracia de Dios somos cristianos. Los que creen en Cristo están seguros de ir hacia la eterna felicidad. Y las mujeres que rehusan sacrificar deben esperar para sí el prostíbulo. ¿Acaso no te desagrada esto? El Dios de santidad velará sobre mí, respondió Sabina. A lo que después de apostatar, fueron a verlos en la cárcel, Pionio les dijo: siento una pena que me parte el corazón al ver pisoteadas por los cerdos las perlas de la iglesia, caídas a la tierra, estrellas del cielo, destruidas por el jabalí, la viña plantada por la diestra del Señor. Satanás ha obtenido sacudirnos como el trigo en la criba, y el verbo de Dios tiene en su mano un tridente ardiente para limpiar de nuevo la era, estando pronto en su misericordia y acogerlos nuevamente a ustedes. Fue llevada leña, y fueron amontonados los atados alrededor de los condenados. Pionio cerró los ojos, y la multitud pensó que había expirado. En cambio, oraba en silencio. Terminada la oración, reabrió los ojos, y la llama subía. Con inmensa alegría su rostro dijo: amén, Señor. Recibe mi alma. ¿Qué tan mártires somos usted y yo en el tiempo actual, hermanos, por el Evangelio de Cristo? ¿Se ha dado cuenta cómo los afanes de este mundo nos han enredado para no sufrir realmente por la causa de Cristo? Muchos de nosotros estamos más entregados a nuestras propias peticiones, a nuestras propias necesidades, a nuestra propia familia, a nuestro propio trabajo, a nuestro yo y a nuestro yo. Que cuando solamente hay una pequeña pizca de sufrimiento por la causa de Cristo, queremos renunciar al que nunca renunció por nosotros. Queremos flaquear ante aquel que tuvo fuerzas en la debilidad. Queremos renunciar a aquel que jamás ha renunciado por nosotros. Con pequeñas pizcas de tribulación y con pequeñas pizcas de angustia y de necesidad, nos sentimos los cristianos más atribulados y más necesitados. Y nos sentimos los cristianos más pobres de este planeta. Pero cuando usted y yo volteamos a mirar a aquellos grandes hombres, y déjeme decirle una cosa, hermano, usted y yo hemos sido herederos de esta historia. Y no estamos realmente sufriendo por la causa de Cristo. Más bien, estamos atribulados a consecuencia de nuestros propios problemas y no metidos en prueba por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Cómo era la iglesia de Esmirna, hermanos, aparte de que era una iglesia tribulada? Era pobre. Usted me dice, pastor, es que esa pobreza es una pobreza simbólica. No, hermano, era una pobreza literal, literalmente era una iglesia pobre. En el tiempo del año 100 al año 312, hermanos, es un periodo de persecución, es un periodo donde se conocen como las catacumbas o las cuevas. Las cuevas no fueron hechas por los que... Déjenme decir una cosa, lo que dicen los historiadores, hermano, póngame atención, mire, las cuevas y todo eso no fueron hechas por los cristianos, fueron hechas por las mismas autoridades para sepultar y para enterrar cuerpos de creyentes
creyentes muertos por la causa de Cristo. Y a consecuencia de eso iba habiendo cabidas en las montañas, iba habiendo cabidas en la tierra, y aquí era donde ellos se metían para esconderse y para dar culto a Jesucristo vivo. Y allí convivían vivos con huesos de muertos. Como consecuencia, si era una iglesia perseguida, como consecuencia, hermanos, era una iglesia pobre, que no tenía en sí la iglesia, no tenía propiedad, no tenía un lugar en donde literalmente reunirse a causa de la persecución. ¿Cuántas de las veces usted y yo hemos sido perseguidos por la causa de Cristo? ¿Puede mencionar un momento? ¿Puede mencionar un momento en su vida, en nuestra vida, donde hemos sido perseguidos por la causa de Cristo? Usted y yo somos herederos de esa fe. Usted y yo somos herederos de ese valor. Usted y yo somos herederos de ese ahínco. Usted y yo somos herederos de ese perdón. Hay un paréntesis que se utiliza ahí en Apocalipsis capítulo 2, pero tú eres rico. Qué paradoja, ¿no? La iglesia de Esmirna literalmente era pobre, no tenía posesiones, no tenía dinero. Pero el Evangelio de Jesucristo, hermano, se extendió como no tiene idea. Es más, hermano, en las cartas de los mártires hay testimonios, escúcheme bien, hay testimonios de gente que se convirtió a Cristo viendo la fidelidad y viendo la firmeza de los creyentes, y después gente que estaba viendo a creyentes siendo consumidos por el fuego, siendo devorados por la serpiente, por los animales fieros. Gente se convertía al Evangelio de Cristo. Pero era una iglesia pobre. Pero dice el versículo, pero tú eres rico. Mi pregunta es ahora entonces, ¿en qué sentido era rica? ¿En qué sentido era rica? Si podemos sacar los contenidos, hermanos. ¿En qué sentido era rica? Era rica en fe. Era rica en valor. Era rica en denuedo. Era rica en testimonio. Era rica en fidelidad. Y escúcheme bien, en lugar de que el cristianismo feneciera, el cristianismo surgió. Yo me pregunto una cosa, tal vez nosotros estamos esperando una persecución. Para que realmente el verdadero cristianismo, sano y puro, resurja de las cenizas. ¿Sabe usted por qué vino la persecución sobre la iglesia en el libro de los Hechos? Porque la iglesia solamente estaba quedando en ¿dónde? En su Jerusalén. Se estaba quedando solamente en su Jerusalén, y el mandato había sido: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Y sabe usted cómo se esparció el Evangelio de Cristo Jesús? A través de la persecución. Eso me lleva a pensar a mí que tal vez usted no compartimos el Evangelio porque estamos esperando una persecución. Alguien diría: pastor, entonces va a ser a fuerzas. Piénselo como quiera. Pablo dice: porque si anuncio el Evangelio, y si lo hago, dice el apóstol, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Cómo lo tomaba Pablo?
Ese es mi compromiso, es mi responsabilidad. La gente necesita oír del Evangelio de Jesucristo. La gente necesita a Jesucristo en su vida. Y las blasfemias, dice el versículo 9, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino ¿qué cosa? Sinagoga de Satanás. ¿Sabe usted, hermano, que el judaísmo siempre persiguió la iglesia de Jesucristo? El primer caso, Saulo de Tarso. ¿Se acuerda el testimonio de Saulo de Tarso? En cuanto a celo, decía él qué cosa era. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. Después él se convirtió a Jesucristo. Y después lo que perseguía, ahora lo predicaba. Si no lo son, sino sinagoga de Satanás. Note lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahorita quiero darle la explicación de este versículo. Todos estos hombres y mujeres, ¿cuántos fueron los mártires? ¿Cuál es el número de los mártires? No es posible precisarlo, hermanos. Tantos hubo antes como después de Constantino, para que la palabra de Cristo estuviera a salvo o no resultara vana. Estaban, por lo demás, a las puertas las persecuciones de los persas, que desde el 309 al 438 causaron tantos mártires, más bajo Sapor II y Brahman V. Los mártires ya nombrados de los primeros 3 siglos, podríamos añadir los que en Occidente y en Oriente marcaron de manera particular la historia de la cruz de Cristo. Podrían ser propuestos como modelos de victoria sobre el mundo pagano o inclinado al paganismo. Mujeres de Galacia como Judith, viuda de Capadocia, Zenobio, médico y sacerdote, Panfilio, docto y santo, Casiano, humilde maestro de escuela, el hombre del pueblo, Taraco, y el noble, docto y santo. Los ejemplos de ellos nos sirven de estímulo, hermanos, para vivir un cristianismo que realmente honre y glorifique el nombre del Señor. Tal pareciera que nuestro cristianismo en el tiempo actual se ha ido diluyendo porque realmente no hemos tenido la prueba suficiente de nuestra fe. La realidad, hermanos, es que estamos viviendo un cristianismo suave. ¿Verdad que sí? Estamos viviendo un cristianismo light. Donde si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Donde no me tienen que decir, no me tienen por qué decir nada, porque si me dicen algo me voy de la iglesia. Donde nadie tiene que señalarme y decirme porque yo no estoy allí para que me maltraten, ni para que me digan, ni para que me hagan eso. Y si usted y yo me pregunto una cosa, si usted y yo hubiésemos vivido entre el año 100 y el año 312, ¿qué hubiese sido del mundo de nosotros? Nuestra fe se mantendría viva.
¿Nuestra fidelidad seguiría siendo la misma para el Señor? ¿O cuántos de nosotros hubiéramos apostatado? Porque la apostasía tiene que ver con negar la fe. Los emperadores obligaban a los creyentes a maldecir a su Señor Jesucristo y adorar a sus ídolos, a sus dioses paganos. Muchos de ellos mantenían su frente muy en alto y se consideraban bienaventurados por padecer los mismos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro cristianismo actual, alguien nos dice algo que nos incomoda, ¿y qué hacemos? Me ofendió. Me ofendió. Esa ofensa no tiene perdón de Dios, como si nosotros tenemos que decirle a Dios lo que él haga, ¿verdad? Me dijo, no me saludó, no me contestó el teléfono. Y nuestro verdadero cristianismo se está viendo opacado y se está viendo nublado, más por las corrientes de este mundo que por nosotros mismos. Yo pregunto una cosa: ¿había compromiso por parte de estos mártires, hermano? ¿Usted cómo lo ve? ¿Verdad que sí? Un serio compromiso. Nadie de aquí ha tenido que emigrar a otro lugar por su fe. ¿Verdad que no? Nadie de aquí ha tenido por qué esconderse por su fe. ¿Cierto? Nadie de aquí ha estado entre la espada y la pared por su fe. Que por cierto ya se llegan las fechas y los días de obligar a la gente a ofrecer un sacrificio a los ídolos y a los demonios. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Pastor ahí dice que la salvación se pierde. No, escúchame bien cómo dice el texto. No dice si fueres. No. Dice, sé fiel. Es un mandato, hermano. Sé fiel hasta la muerte. Ahora mi pregunta es esta. Hay gentes que dicen, no, es que se puede perder porque si no se es fiel en la vida, entonces al final de la vida se puede perder la salvación. No, hermano, es que no está hablando en ese contexto. Se fiel hasta la muerte, está hablando en el contexto de qué, hermano. Está hablando del contexto de la tribulación y de la persecución por la causa de Cristo. La evidencia de la fidelidad va a ser la salvación. Y la salvación es la evidencia de la fidelidad. En ningún momento está hablando de que la salvación está condicionada. No. Simplemente está diciendo que usted y yo debemos de ser fieles hasta la muerte. Y alguien lo toma, de aquí hasta que me muera. Puede ponerlo así, pero en ese texto no está dado. Está dado bajo el contexto de la muerte por la causa del Evangelio de Jesucristo. Mi pregunta es esta: ¿encuentra usted alguna condenación para la iglesia de Esmirna? No hay condenación para la iglesia de Esmirna. No hay. No existe condenación para la iglesia de Esmirna. No existe castigo, no existe reprimenda a la iglesia de Esmirna. Y yo espero que esta palabra, hermano, sea de bendición para usted. Y que usted y yo entendamos
No tratemos, hermanos, escúcheme bien, quiero terminar con esto. No hagamos que el cristianismo en el tiempo actual sea una moda. ¿A qué se refiere, pastor? No hagamos que en el tiempo actual ser cristiano sea una moda. Porque déjeme decir una cosa, las modas pasan de moda. ¿Verdad que sí? Las modas pasan de moda. Hagamos de nuestro cristianismo, hermanos, lo verdadero, lo bíblico. Somos herederos, hermanos, de estos hombres. Somos herederos de estas mujeres. Se nos ha sido pasada la estafeta y la bandera para seguir con la bandera enarbolada del Evangelio de Jesucristo. Él merece que vivamos por Él, ¿cierto o no? Pablo dijo, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, así dice el canto, así pues sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dijo Mark, tú me estás entregando un fuego, me estás entregando un fuego temporal. Tú no conoces el juicio de Dios. El fuego al cual tú vas a ir no va a ser un fuego temporal. Es un fuego. Por eso Jesucristo dijo, no te vayas a aquellos que pueden matar el cuerpo, que no pueden hacer nada con el alma. En vez más bien la gente puede hacer ambas cosas, destruirnos en el infierno. Señor, gracias te damos por darnos el tiempo para meditar en tu bendita palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús, que la deposites en nuestro corazón. Bien vale la pena, hermano, hermana, ser portadores de este santo evangelio. Con esto solamente quiero decir que Cristo es suficiente para nosotros, no hay más. Porque hay un solo camino para la salvación. Si bien es verdad que en esta vida alguien puede ser salvo de cosas temporales, debe de preocuparse por ser salvo de lo eterno. Cristo está por encima de cualquier cosa. Y la gente de los primeros siglos vivieron y murieron por la causa de Cristo. ¿Sabe usted por qué? Porque Cristo entregó todo por ellos. Y también ha entregado todo por usted y por mí. Cristo es la fuente de nuestra vida. Cristo es la razón de nuestro ser. Cristo es la base de nuestra salvación. Cristo es la base de nuestro arrepentimiento. Nos ha tocado vivir estos últimos tiempos, pero ha habido gente, tiempos atrás, que han abrazado la fe como no tienen fe. Tal vez usted en este momento quiere que Cristo sea su Salvador, el que entregó su vida por usted, el que vertió su sangre en la cruz por usted, el que entregó todo por usted. ¿Cree usted que Cristo sea digno de confianza para usted? Si aún no ha tenido un encuentro personal con Jesús, si aún no lo ha invitado a venir a su vida, si aún no se ha arrepentido de sus pecados y cree en Jesús como su Salvador personal, yo le invito a que en este momento tome una decisión de decir, yo quiero a Cristo en mi vida, quiero que Él perdone mis pecados, quiero arrepentirme de mis pecados, puesto que Él entregó todo por mí. Habrá alguien a decir de esta manera que levanten su mano diciendo, pastor, ore por mí. Yo quiero en este momento solamente tomar esta decisión. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Creo que Cristo murió por mis pecados.
Creo que Cristo es el único santo y sublime. Creo que Cristo es el único divino y el único mediador entre Dios y los hombres. Yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Jamás lo he hecho, pero en este momento quiero que Cristo sea mi Salvador. Y aquí está mi mano en alto para tomar esta decisión. ¿Habrá alguien que levanta su mano para orar por usted? El Señor le bendiga. Quédate atrás. Alguien más que diga: yo quiero a Cristo como mi Salvador. Ya lo hice. No tiene por qué hacerlo otra vez. Pero si no lo ha hecho, ya una mano ha sido levantada para tomar esta decisión, y con la Biblia se le va a enseñar qué es esta decisión que ha tomado usted en este momento. Pero tal vez habrá alguien más que diga: yo también quiero a Cristo como mi Salvador. Creo que Cristo tiene poder para perdonar mis pecados. Creo que Cristo puede salvarme. ¿Habrá alguien más que levanta su mano? En su lugar. Mientras estamos con los rostros inclinados y con los ojos cerrados, hoy he pedido a usted que levantó su mano, que venga aquí al frente para saludarle, para que le salude por su decisión. Todos los demás hermanos con los ojos inclinados y ojos cerrados, por favor. Venga, por favor. Oremos allí en nuestros lugares por esta persona y por el hermano Kidio, para que podamos darle con la Biblia qué significa esta decisión y por qué se hace. Ahora la invitación es para nosotros, hermanos, como creyentes, a la gloria de Dios. Si bien es verdad que no estamos sumergidos en una persecución literal, ¿por qué no le decimos a Cristo en este momento: Señor, yo quiero vivir una vida cristiana, una verdadera vida cristiana, que te honre, que te glorifique, una vida cristiana donde tú seas glorificado, una vida cristiana donde mi necesidad y mi prioridad sea honrarte y glorificarte solamente a ti en mi vida, en mis acciones? ¿Por qué no decidimos esto en este momento? ¿Es su decisión? Póngase de pie para que oremos. Que Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Una vida donde Cristo sea glorificado. Una vida donde Cristo solamente sea en donde Él tenga la preeminencia. Una vida donde ya me olvide de mis propios deseos. Una vida donde ya me olvide de mis propios intereses. Donde busque el interés de Cristo. Me busque el crecimiento de la obra, el crecimiento espiritual, mi madurez espiritual. ¿Quién más antes de orar? Dios bendiga, Dios bendiga. ¿Quién más? Póngase de pie si alguien más quiere tener esta decisión. Padre, eres bueno. Tu palabra siempre es una bendición y un reto para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús para pedirte que tú seas el centro de nuestra vida, que tú seas glorificado, que tú seas honrado, que tú seas exaltado, y que lo que hagamos pueda glorificar, y que lo que decidamos pueda glorificar. Hemos hecho más por nosotros, Señor, que por tu causa. Confesamos este pecado. Nos hemos interesado más por nosotros y hemos dejado de lado tu grandeza. Aquí estamos. Ve nuestra decisión y nuestro corazón, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por sentarse. Levantamos el encuentro, hermanos. En esta mañana.